Dios les bendiga a cada uno. Vamos a dar comienzo a nuestra clase. No sé si la hermana Kiareli recibió el material que yo envié, ya que yo había enviado uno la semana pasada, aunque no tuve clase, pero el sistema no lo envió. Y nos vinimos a dar de cuenta hoy que no había sido enviado. Entonces lo volvimos a enviar nuevamente con la información que vamos a discutir hoy. No sé si lo habrá recibido, pero espero que sí. Y en la clase de hoy pues vamos a seguir. Ya nosotros pues hemos tocado 3 puntos en el orden cronológico como ha sucedido desde el nacimiento o desde el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista en adelante. Y en esta noche pues vamos a continuar con el cuarto punto, y es el anuncio, el anuncio esta vez del nacimiento de Juan el Bautista, y ese se va a encontrar en Lucas capítulo 1, verso 5 al verso 25. Y en ese pasaje vamos a encontrar que mientras el sacerdote Zacarías ejercía su oficio, se le apareció un ángel. La Biblia pues nos menciona que fue el ángel Gabriel, anunciándole que la oración de Zacarías había sido escuchada. La Biblia no nos dice en específico cuál fue esa oración de Zacarías, pero cuando vemos el anuncio de el ángel Gabriel, pues podemos llegar a la conclusión que la oración de Zacarías era el deseo de tener un hijo. Y aquí el ángel le dice que esa oración pues fue escuchada, y que él iba a recibir la respuesta a esa oración. O sea, que iba a poder tener la oportunidad de tener un hijo. Pero Zacarías dudó en lo que el ángel le dice. Y el ángel le dice que por cuanto él no había creído, iba a quedar mudo hasta que se cumpliese el nacimiento del niño. Y el ángel le da a Zacarías las instrucciones de cómo cuidar al niño, de cómo ese niño iba a ser consagrado para Jehová. Y le dice entonces qué cosas tiene que guardar, bendito Jesús. Y ese es el punto 4. Ahora entramos al punto 5, y es el anuncio del nacimiento de Jesús. Sabemos que hay poca diferencia en tiempo en cuanto al anuncio del nacimiento de Juan y el anuncio del nacimiento de Jesús. Y ese aparece en Lucas capítulo 1, de versos 26 al verso 38. Y en este anuncio, el ángel se le aparece a una mujer desposada en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y allí pues el ángel se le aparece a esta mujer y le anuncia que ella va a concebir y va a tener un niño. Y se le dice a María quién iba a ser ese niño. O sea, el ángel le da las explicaciones específicas de quién iba a ser ese niño. Y se le dice que ella iba a concebir por obra del Espíritu Santo, y que el niño sería el Hijo de Dios. Y en este pasaje vamos a encontrar la disposición de María,
cuando ella le dice, hágase conforme a tu voluntad. He aquí tu sierva. Y ese es el punto 5. Lo estoy, ¿cómo se dice? Resumiendo, no estoy yendo al detalle completo, sino estoy resumiendo en poquitos puntos todo lo sucedido en ese pasaje. Porque como sabemos, son 4 evangelios que tenemos que cubrir. Creo que me quedan unas 17 semanas y durante esas 17 semanas tenemos que cubrir los 4 evangelios. Por eso los estoy dando en explicación. Bastante resumido. El punto 6, vamos a escuchar la exclamación de Elizabeth a María. En Lucas capítulo 1, versos 39 al 45, vamos a encontrar cuando María va y visita a Elizabeth. Y cuando Elizabeth ve a María, dice que el niño brinca en el vientre. Entonces Elizabeth bendice a María. Y Elizabeth reconoce que quien le estaba visitando en ese momento, a pesar de que era su prima, ella pudo reconocer que María era la madre del Señor, que en el vientre de María estaba el Salvador del mundo. Simplemente porque cuando recibió la salutación, dice que el niño brincó en el vientre y pudo apercibir por el Espíritu Santo que María era la madre del Salvador que le visitaba en esa hora. Esa fue la exclamación de Elizabeth a María. Pero también en el punto 7 vamos a ver la exclamación de María al escuchar las palabras de Elizabeth. Y esa la vamos a encontrar en Lucas capítulo 1, versos 46 al verso 56. Y eso solamente lo voy a explicar con una sola oración. Y es que María alaba a Dios y reconoce la grandeza de Dios y la soberanía de Dios, por cuanto Dios pues la había escogido a ella, y ella dice que ella iba a ser bienaventurada, que todas le iban a reconocer que ella era bienaventurada. Ahora vamos a entrar al punto número 8. Y el punto número 8 es el nacimiento de Juan el Bautista. Y ese lo encontramos también en Lucas capítulo 1, versos 57 al verso 80. Y ahí encontramos que el niño nace. Entonces le preguntan a Elizabeth que cómo se va a llamar el niño, y ella le dice que se va a llamar Juan. Y entonces ellos le preguntan que por qué le va a poner el nombre de Juan si en su familia no había nadie con ese nombre. Entonces le preguntan a Zacarías, y Zacarías inmediatamente pide una tablilla y comienza a escribir, y escribe que se va a llamar Juan. Y cuando él escribe que se va a llamar Juan, Zacarías en ese momento recupera la voz, y ellos comienzan a alabar al Señor por este acontecimiento que acontece, porque estuvo por un periodo de 9 meses sin voz, por cuanto no había creído al ángel. Pero una vez le preguntan por el nombre, ahí recupera la voz. Y ahí encontramos entonces
que una vez Zacarías recupera su voz, comienza a profetizar. Y profetiza la visitación y la redención de Dios para su pueblo. En ese momento puede profetizar que viene la redención de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque detrás de Juan iba a nacer el Salvador. Y en este momento, antes que el niño naciese, Zacarías lo profetiza. Y ese es el punto número 8. Ahora entramos al punto número 9. Son varios los versículos, pero yo lo estoy resumiendo. Ustedes pueden leerlos después durante la semana y ponerse al día en esta clase y seguir haciendo la libretita. Si es que la empezaron. Si no la empezaron, yo envié la semana pasada un ejemplo de cómo hacer la libreta. Lo que pasa es que el sistema pues no lo envió y por eso no lo recibieron. Pero espero que esta vez sí lo hayan recibido. Yo envié 3 páginas. En una era la primera página, la portada, el índice y los primeros 3 puntos, que ese se los regalé para que iniciaran con su libreta. Eso lo pueden copiar como yo los envié. Si quieren añadirle, le pueden añadirle. Pero exactamente eso es lo que yo quiero que sigan con los demás puntos que estoy discutiendo. Número 9. Dice, un ángel se le aparece a José. En esta ocasión, dejamos a Lucas y vamos a ir a Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. ¿Por qué en esta ocasión el ángel se le aparece a José? Porque José se entera de que María está encinta. Y José reconoce que él no la ha tocado. Entonces, pues, sabemos que vino la duda. José pensó de que María lo había engañado, pero dice la palabra que por cuanto José era un hombre justo, quiso dejarla en secreto, no la quiso difamar. Y cuando él planeaba dejarla en secreto, entonces tiene un sueño y en el sueño se le aparece un ángel. Aquí vemos la diferencia de la aparición del ángel a Zacarías y de la aparición del ángel a María. O sea, Zacarías y María recibieron la visitación del ángel presencialmente ante su vista. Pero sin embargo, aquí José está viendo la aparición del ángel, pero en sueños. O sea, comenzó a soñar y en el sueño se le apareció el ángel. Y aquí el ángel le dice, no temas en recibir a María, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. O sea, aquí el ángel le aclara a José que María no se había llegado a ningún hombre, sino que ella había sido engendrada por obra del Espíritu Santo. O sea, que nadie la había tocado. Y entonces José decide recibir a María como su esposa. No lo dudó. Punto número 10. Vamos a encontrar entonces el nacimiento de Jesús. Y regresamos nuevamente a Lucas capítulo 2 y versos del 1 al 7. Aquí en Lucas vamos a encontrar que estando María encinta, Augusto César
hace un edicto para que las personas vayan a ser empadronados en el lugar de nacimiento. O sea, es un censo que hace Augusto César para que todos vayan al lugar de nacimiento para poderse realizar ese censo. Y José y María suben a Nazaret, a Belén de Judea, de Nazaret a Belén de Judea, para ser empadronado, por cuanto José era de la casa y familia de David. Y eso lo pudimos estudiar 2 semanas atrás en las 2 genealogías. Y mientras José va para ser empadronado en Belén, entonces le llegaron los días del alumbramiento a María y ella dio a luz al niño. Dice que lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre por cuanto no había lugar en el mesón. No era que José no podía pagar un mesón, sino que no había lugar. Y por eso entonces dio a luz al niño y lo acostó en un pesebre. O sea, se cree que entonces María dio a luz al niño en un lugar donde guardaban a ciertos animales. Punto número 11. La revelación del nacimiento de Jesús a los pastores. Y ese también lo encontramos en Lucas 2, del verso 8 al verso 20. Y dice que se le apareció un ángel para anunciar las buenas nuevas del nacimiento de Jesús en la ciudad de David. Se le aparece ese ángel a los pastores que estaban cerca de la región. Y a ellos pues les ha anunciado que Jesús nació. Fueron las primeras personas que recibieron las buenas nuevas. Fueron los primeros en enterarse del nacimiento de Jesús. Pero mientras ese ángel le daba las noticias a aquellos pastores, dice que entonces se le aparece una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Luego que desaparecen esos ángeles, entonces los pastores deciden ir donde estaba María y José y el niño. Y dice que cuando llegan al lugar donde les dijo el ángel, encontraron al niño acostado en un pesebre. Aquí vemos que durante ese periodo donde el niño estaba acostado en el pesebre, no aparecen los magos, como muchos piensan de que los magos llegaron al pesebre donde estaba Jesús. En ningún momento ahí van los magos. Los magos vienen a aparecer mucho tiempo después. En este momento del nacimiento de Jesús, mientras Jesús es un recién nacido, quien llega al lugar donde estaba el niño acostado en el pesebre son los pastores que estaban pastoreando su rebaño en esa región. Y dice que entonces esos pastores regresaron a su labor, o sea, regresaron donde tenían las ovejas, pero no
salieron igual que como entraron. ¿Por qué no salieron igual? Porque dice la palabra que regresaron alabando y glorificando a Dios por aquello que ellos habían visto que había acontecido. Punto número 12. La circuncisión de Jesús. Y esa la encontramos en Lucas capítulo 2, verso 21. Y dice que Jesús fue circuncidado según la ley. Punto 13. La presentación de Jesús en el templo. Y ese lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 22 al verso 38. Dice, el niño es llevado al templo para ser presentado al Señor según la ley. Pero dice la palabra que allí en el templo, o sea, llegó un hombre en el cual Dios le había revelado que no vería muerte hasta que no viese al Salvador del mundo. Y dice aquí en Lucas que cuando el niño fue llevado al templo para ser presentado, Simeón llegó al templo y vio al niño y declaró que sus ojos habían visto la salvación. Y Simeón le profetiza a María que ella iba a sufrir, que una espada iba a traspasar su corazón. Y eso lo podemos ver 33 años más tarde, cuando Jesús es crucificado. Pero no solamente estaba Simeón en el templo, sino que dice también que había una mujer llamada Ana, que era profetisa, que dice que se presentó a la misma hora y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea, ella pudo ver también al Salvador y comenzó a hablar del niño a todos los que ella veía. Punto 14. Ahora vamos a ver la visita de los magos. En el punto 14, los magos visitan al niño. Y esa la encontramos en Mateo, capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Dice que los magos llegan ¿dónde? No llegan donde María, no llegan donde José, ni tampoco llegan donde está el niño, sino que los magos llegan donde Herodes y le preguntan al rey Herodes que dónde estaba el rey que había nacido. Y dice que los principales sacerdotes y los escribas son convocados. O sea, Herodes los convoca para preguntarles que dónde había de nacer el Cristo. Y cuando ellos le dicen dónde había de nacer el Cristo, entonces Herodes les dice a los magos en secreto, no se los dice públicamente, se los dice en secreto: vayan, busquen al niño, cuando lo encuentren, vengan donde mí y díganme
para que yo también vaya a adorarles. Pero no era la intención de Herodes, sino que Herodes quería matar al niño. Y por eso es que le dice en secreto a los magos que aparecen que fueran y buscaran al niño y luego vinieran donde él. Pero ¿qué sucede? Que después que los magos encuentran al niño, fueron avisados en sueños que no volvieran donde Herodes. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención y conoce los pensamientos y la intención del corazón, y sabía que Herodes lo que quería era matar al niño. Entonces los magos se van por otro camino y no van donde Herodes. Punto 15. Huida a Egipto y la matanza de los niños. Vemos entonces, esta se aparece en Mateo capítulo 2, verso 13 al 18. El ángel nuevamente vuelve y se le aparece a José en sueño y le dice que tome a María y al niño y vaya a Egipto, porque van a procurar matarlo. Dice la palabra que José toma a María, toma al niño y se va a Egipto. Entonces Herodes, al darse cuenta que fue burlado, ordena la matanza de los niños de 2 años hacia abajo. ¿Por qué de 2 años? Porque los mandó matar de acuerdo al tiempo que los magos le dijeron que habían visto la presencia de la estrella que los estaba guiando. Y de eso pues habían sucedido 2 años. Quiere decir que cuando los magos llegaron a visitar al niño, el niño tenía entre 1 y 2 años. O sea, no podemos garantizar a ciencia cierta que el niño tuviera exactamente 2 años, pero sí sabemos que ya era mayor de 1 año. Y como Herodes quería asegurarse de que el niño no fuera a escapar, pues decidió matarlo de 2 años hacia abajo. Y dice que fue grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Y eso aparece en Jeremías capítulo 3, capítulo 31, verso 15. Bendito Jesús. Punto 16. El niño es llevado a Nazaret. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2, verso 19 al 23 y en Lucas capítulo 2, verso 39. Aquí ya este acontecimiento lo vamos a encontrar ya no en un solo evangelio, sino que aparece en 2 de los 4 evangelios. Mateo capítulo 2, verso 19 al 23 y Lucas capítulo 2, verso 39. Dice nuevamente, el ángel se le aparece a José en sueños. Ya si no me equivoco, esta es la tercera vez que el ángel se le aparece a José en sueños. Y le dice que regrese a Israel, porque los que procuraban matar al niño ya habían muerto. Entonces, José decide regresar, pero se entera de que Arquelao
estaba reinando en Judea en lugar de su padre Herodes. Entonces decidió ir a Nazaret por revelación para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿Dónde encontramos esas profecías? Pues esas aparecen en Isaías capítulo 9, versos 1 y 2. En Isaías capítulo 11, verso 1. También en Jeremías capítulo 23 y verso 5. Y Zacarías capítulo 6, verso 12. Y vamos a darle lectura por lo menos a uno o a dos de ellos, pues si yo los encuentro rapidito. Porque no los busqué, pero... Profesor, perdón. ¿Puedes repetir después de Isaías 11:1? Perdóneme. Sí, le voy a decir nuevamente. Gracias. Ok, después de Isaías 11:1 encontramos a Jeremías capítulo 23, verso 5. Zacarías capítulo 6, verso 12. Voy a buscar el de Jeremías capítulo 23, verso 5. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará su juicio, justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, y habitará confiado, y este será su nombre, en el cual llamará Jehová justicia nuestra. Voy a Isaías, capítulo 9. Y versos 1 y 2. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Vemos que aquí ya está mencionando a Galilea, que es donde está Nazaret. Dice, el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en la tierra, sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Atiendan bien esto, que es bien importante para poder entender estos versos donde los profetas hablan que sería de ser llamado Nazareno. O sea, renuevo que menciona aquí en Isaías viene de la palabra hebrea netzer, que se traduce como Nazaret. O sea, netzer, que es como aparece en hebreo, se traduce Nazaret. Y aquí Lucas da una descripción general sin revelar cada uno de los detalles acontecidos después
de la presentación del niño. Por eso es que vemos que Lucas brinca inmediatamente al verso 39, porque no da un detalle completo, sino que lo generaliza. No sé si tenemos alguna duda en cuanto a ese punto. Pero ya tienen toda la cita y la pueden buscar durante la semana, bendito Jesús, y pueden comprobar esto que yo estoy mencionando. Si no hay ninguna pregunta, pues entonces vamos a entrar al punto número 17. Y el punto número 17, vamos a encontrar el desarrollo de Jesús en Nazaret y su visita al templo. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 2, versos 40 al verso 52. Ahí en esa parte de Lucas vamos a encontrar que el niño crecía, que el niño se fortalecía y que el niño se llenaba de sabiduría y que la gracia de Dios era sobre él. Vamos a encontrar que el niño, cuando cumple 12 años, sube con sus padres a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. O sea, está hablando del día de Pascua o la fiesta de Pascua. Y vamos a encontrar también que el niño se queda en el templo hablando con los doctores de la ley por 3 días. Mientras que la madre pensaba que Jesús estaba entre sus familiares cuando regresaron a Nazaret, pero un día después se da de cuenta que el niño no estaba con ellos y regresa nuevamente a Jerusalén a buscarle. Y en el tercer día lo encuentra que estaba dialogando y preguntando con los doctores de la ley, donde los doctores de la ley quedaban maravillados. Y Jesús, cuando su madre le pregunta y le dice, ¿por qué no me has hecho esto? Jesús le dice a María que en los negocios de su padre le convenía ocuparse, que era necesario estar en los negocios de su padre. Y dice que entonces, después de ahí, descendió con sus padres y estaba sujetos a ello. Vemos que Jesús se sujetó a lo que los padres le decían. Punto número 18. Aquí vamos a encontrar el principio de la gracia y mensaje de Juan el Bautista. Y en este punto lo vamos a encontrar en 3 de los evangelios. Lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versos 1 al 6. Lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 3, versos 1 al 6 y en Lucas capítulo 3 del verso 1 al 6. Y aquí vamos a encontrar el trasfondo del mensajero que abriría el camino a Jesús. Y aquí esto lo vamos a encontrar que fue profetizado también por Isaías, capítulo 40, del verso 3 al verso
5. Y también fue profetizado por Malaquías, y lo encontramos en el capítulo 3, verso 1. O sea, estos dos profetas anunciaron que Juan el Bautista iba a ir abriéndole el camino para que Jesús entonces comenzara con su ministerio. Y en estas tres citas también vamos a encontrar el desarrollo del ministerio de Juan el Bautista, de cómo Juan comenzó a desarrollar su ministerio y comenzó a preparar el camino para aquel que venía detrás de él, pero que era primero que él. Y vamos a encontrar cómo vivió Juan el Bautista. ¿Cuál fue su sustento y cuál fue su vestimenta? Punto 19. Ya nos quedan menos, son 180 y pico, pero ya vamos por el 19. Aquí vamos a encontrar la predicación de Juan el Bautista. Y esto lo vamos a encontrar en dos evangelios. Mateo, capítulo 3, versos 7 al 10, y en Lucas, capítulo 3, del verso 7 al 14. Y durante el ministerio o la predicación de Juan el Bautista, Juan el Bautista llama al pueblo al arrepentimiento. Juan el Bautista le dice: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Dice que Juan el Bautista los bautizaba en agua. Y vemos que aquí Juan el Bautista señalaba las faltas del pueblo, las faltas de los publicanos y las faltas de los soldados. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 3, versos 10 y 14 al 14. Punto número 20. La forma o la manera en que Juan el Bautista describió al Mesías antes de él verlo. Ya todavía Juan no lo había visto, pero comienza a describirlo. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 7 al 8. Mateo, capítulo 3, versos 11 y 12. Y en Lucas, capítulo 3, versos 15 al 18. Dice que estos tres evangelios anuncian el ministerio de Jesús aún después de que Jesús culmine su ministerio de los 3 años y medio. O sea, aquí Juan está anunciando el ministerio de Jesús durante los 3 años y medio y después de los 3 años y medio. No sé si lo están entendiendo, pero lo vamos a explicar ahorita. Yo creo que voy a ir a uno de los evangelios para que así podamos entender a qué se refiere con que anuncia el ministerio durante esos 3 años y medio y después de esos 3 años y medio, que sabemos que a los 3 años y medio, pues, le dieron muerte a Jesús, Jesús resucita y sube a la diestra de Dios Padre y está sentado allí intercediendo por cada uno de nosotros.
Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Y solo con esos versos podemos ver el ministerio de Jesús aún después de los 3 años y medio. Porque durante los 3 años y medio, Jesús no bautizó con el Espíritu Santo. Jesús, después que resucitó, le dice a sus discípulos que él se iba a ir, pero que él les iba a enviar un consolador, el cual iba a estar con ellos, y no solamente con los discípulos, sino que también está con nosotros, al Espíritu Santo. Y les dice a ellos que vayan al aposento alto y que no se muevan de allí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Sabemos que después de los 3 años y medio, Jesús siguió su ministerio, envió el Consolador, y cada uno de los que les recibimos somos llenos del Espíritu Santo. Y ya van sobre 2000 años después del ministerio de Jesús y todavía seguimos recibiendo al Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, vemos que aquí el ministerio de Jesús continúa. No se detuvo al final de los 3 años y medio. Y no voy a entrar en mucho más detalle porque sabemos que eso complica aún mucho más lo que es el ministerio de Jesús. Mateo y Lucas dan un mensaje más completo del propósito del ministerio de Jesús. O sea, Mateo y Marcos dan más explicación que la que da Marcos. Van más profundamente en lo que es el ministerio de Jesús. Este es el punto 20. Entraremos al punto 21. Y ya sé que me queda poquito tiempo y me quedan unos cuantos puntos por cubrir para que así podamos ir al paso, ya que el lunes pasado pues no pude dar la clase y eso nos atrasó un poquito. Y ya el lunes que viene les voy a dar un pequeño resumen y en 2 semanas pues entonces van a tener un pequeño examen. No va a ser largo, va a ser corto. Así que no se asusten. Tengo que adelantarme al pastor Ariel. Ok, punto número 21. Juan bautiza a Jesús en el río Jordán. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 1, versos 9 al 11, Mateo capítulo 3, versos 13 al 17, y en Lucas capítulo 3, versos 21 al 23. No sé si ustedes notaron que en algunos de los evangelios yo brinqué algunos versos que no los mencioné, pero es porque estos puntos que yo estoy discutiendo van en orden cronológico de todos los acontecimientos. Y por eso es que van a ver que se van a omitir algunos versos, porque esos versos van a cubrir un punto
que sucedió en la vida de Jesús más luego. O sea, tras que estamos haciendo la armonía de los 4 evangelios, vamos bajando en orden cronológico según los sucesos que acontecieron desde que se anunció el nacimiento de Juan y todo el ministerio de Jesús. Vamos en orden cronológico. O sea, tenemos 4 evangelios, pero de los 4 estamos haciendo un orden. Ok. Punto número 21. Dice que Jesús va a Juan para ser bautizado. Pero en el Evangelio, según San Mateo, encontramos, lo vamos a encontrar solo en Mateo, que Juan como que disputó un poquito con Jesús y le dice que quien tiene que ser bautizado es él por Jesús. Pero Jesús le enfatiza a Juan y le dice que es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, Juan accede a bautizar a Jesús. En los 3 evangelios nos dice que después que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió y se escuchó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso aparece en los 3 evangelios. Solo en uno aparece la disputa de Juan de que él debe ser bautizado por Jesús. Y en el Evangelio, según San Lucas, encontramos que después que Jesús fue bautizado, oró. Solo el Evangelio de Lucas dice que inmediatamente después que Jesús fue bautizado, oró. Son detalles que cuando leemos la Biblia ni nos damos de cuenta. Punto 22. Jesús es tentado. Y eso lo vamos a encontrar también en 3 evangelios. Marcos, capítulo 1, versos 12, 13. Mateo, capítulo 4, versos 1 al 11. Y Lucas, capítulo 4, versos 1 al 13. Los 3 evangelios describen que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí aparece en los 3 evangelios. Pero Mateo y Lucas nos dicen que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Vemos que en Marcos no encontramos que dijera que Jesús estaba ayunando. Nos dice que fue llevado al desierto para ser tentado. Pero sin embargo, Mateo y Lucas nos dice que estaba en ayuno. Ok. Marcos y Lucas nos describen que durante esos 40 días y esas 40 noches, Jesús era tentado por el diablo. Vemos que cuando leemos la Escritura vamos a encontrar las 3 tentaciones de Jesús. Pero no fueron esas las únicas tentaciones que Jesús recibió de parte del diablo, sino que durante los 40 días que Jesús oraba y ayunaba, era tentado por el diablo. Y Mateo y Lucas nos describen que después de los 40 días y las 40 noches, Jesús tuvo hambre y el diablo volvió a tentarle por 3 ocasiones.
que son las 3 ocasiones que aparecen en los evangelios, que le dice, convierte estas piedras en pan, donde le dice, te mira todo lo que ves, yo te lo daré, donde le dice que lo subió al pináculo del templo y le dijo, lánzate que a los ángeles enviará para que tu pies no tropiece en piedra. Pero que encontramos que no fueron las únicas 3 tentaciones, sino que durante los 40 días y las 40 noches fue tentado por Satanás. Y hasta aquí lo dejamos, hasta el punto 22, porque ya sí se me acabó el tiempo y no les quiero consumir más. Me hubiese gustado llegar a un par de puntos más, pero ya eso lo vamos a cubrir la semana que viene. Así que ya para la semana que viene, pues, les voy a tener preparado un pequeño bosquejo de lo que va a ser el examen. No va a ser un examen largo, va a ser un examen corto. Y espero pues que la hermana Kiareli haya recibido la información que envié para que así ella se las pueda hacer llegar a ustedes y puedan seguir haciendo la libretita con todo eso información. Así que no se preocupen, yo tengo, creo que le envié son unos 30 puntos por ahí. Aunque yo no lo haya discutido, si tienen tiempo pueden seguir escribiendo por ahí para abajo. No solamente hasta el 22, pueden seguir. Como les dije, pueden usarlo, toda esta información que yo estoy dando, desarrollarlo a su manera. Que no tiene que ser como yo lo escribí, sino una forma que ustedes mismos la puedan entender para cuando necesiten esa información, la puedan buscar rapidito y la puedan entender. No sé si habrá alguna pregunta.